Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot, que apoya la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. San Pedro Claver nació en España en 1580 e ingresó en la Compañía de Jesús en 1602. Fue misionero en América y ordenó sacerdote en 1616 en Cartagena, misión colombiana. En esta ciudad dedicó su vida a la asistencia de los más pobres de su época, los esclavos negros. El día de su profesión escribió con su sangre lo que sería el lema de su vida: Pedro Claver, esclavo de los esclavos negros para siempre. Iniciamos nuestra celebración cantando. Reunidos en el nombre del Señor, que nos ha congregado ante su altar. Celebremos el misterio de la fe, bajo el signo del amor y la unidad. Celebremos el misterio de la fe, bajo el signo del amor y la unidad. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, iniciamos nuestra Eucaristía. Como siempre en este mes de septiembre queremos rezar especialmente por todos nuestros jóvenes. Al mismo tiempo, hoy rezamos y pedimos por intercesión del Arcángel San Miguel, por todos ellos, por nuestras familias, que nos proteja siempre. Y en este mes que le dedicamos también a la Biblia, para escuchar la palabra de Dios y ponerla en práctica. Al iniciar nuestra misa nos reconocemos pecadores. Perdón, Jesús, perdón. Perdóname, Señor, pues sé que débil fui, te herí, te lastimé. Perdóname, Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Señor Dios, que has redimido para hacernos hijos tuyos, míranos siempre con amor de Padre, para que cuantos hemos creído en Cristo alcancemos la verdadera libertad y la herencia eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Corinto. Hermanos, si anuncio el Evangelio, no lo hago para gloriarme. Al contrario, es para mí una necesidad imperiosa. Ay de mí si no predicara el Evangelio. Si yo realizara esta tarea por iniciativa propia, merecería ser recompensado. Pero si lo hago por necesidad, quiere decir que me ha confiado una misión. ¿Cuál es entonces mi recompensa? Predicar gratuitamente el Evangelio, renunciando al derecho que esa buena noticia me confiere. En efecto, siendo libre, me hice esclavo de todos, para ganar al mayor número posible. Me hice todo para todos,
para ganar por lo menos a algunos, a cualquier precio. Y todo esto por amor al Evangelio, a fin de poder participar de sus bienes. ¿No saben que en el estadio todos corren, pero uno solo gana el premio? Corran, entonces, de manera que lo ganen. Los atletas se privan de todo y lo hacen para obtener una corona que se marchita. Nosotros, en cambio, por una corona incorruptible. Así, yo corro, pero no sin saber a dónde. Peleo, no como el que da golpes en el aire. Al contrario, castigo mi cuerpo y lo tengo sometido, no sea que, después de haber predicado a los demás, yo mismo quede descalificado. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Qué amable es tu casa, Señor del universo. Qué amable es tu casa, Señor del universo. Mi alma se consume de deseos por los atrios del Señor. Mi corazón y mi carne claman ansiosos por el Dios viviente. Qué amable es tu casa, Señor del universo. Hasta el gorrión encontró una casa y la golondrina tiene un nido donde poner sus pichones. Junto a tus altares, Señor del universo, mi Rey y mi Dios. Qué amable es tu casa, Señor del universo. Felices los que habitan en tu casa y te alaban sin cesar. Felices los que encuentran su fuerza en ti, al emprender la peregrinación. Qué amable es tu casa, Señor del universo. Porque el Señor es sol y escudo, el Señor de la gracia y la gloria, y no niega sus bienes a los que proceden con rectitud. Qué amable es tu casa, Señor del universo. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Jesús está vivo y una palabra Él tiene para mí. Aleluya. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Jesús dijo a sus discípulos: no juzguen y no serán juzgados, no condenen y no serán condenados, perdonen y serán perdonados, den y se les dará, les volcarán sobre el regazo una buena medida, apretada, sacudida y desbordante, porque la medida con que ustedes midan también se usará para ustedes. Les hizo también esta comparación: ¿puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán los dos en un pozo? El discípulo no es superior al maestro. Cuando el discípulo llegue a ser perfecto, será como su maestro. ¿Por qué miras la paja que hay en el ojo de tu hermano y no ves la viga que está en el tuyo? ¿Cómo puedes decir a tu hermano: hermano, deja que te saque la paja de tu ojo, tú que no ves la viga que tienes en el tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu ojo y entonces verás claro para sacar la paja del ojo de tu hermano. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, la pregunta retórica que hoy el Señor nos hace es: ¿cómo es nuestra medida? ¿Verdad? O sea, ¿con qué medida nosotros le estamos juzgando a los demás? Y donde gusta, ¿verdad? Le queremos juzgar a los demás. Y ande la chicuapá, y ande la ñande balea, y ande la ñande santito. Es una cosa muy, no sé si muy interesante o qué, pero no sé cómo llamarlo, ¿verdad? Porque ahí con la hiponada, ¿verdad? Que nosotros tenemos esta característica, ¿verdad? Pero como humanos luego me doy cuenta, ¿verdad? Como personas, ¿verdad? Con mucha facilidad queremos juzgar a los demás. Ñandé siempre ya es acá el mecanismo de defensa. Con la psicología siempre ya es el mecanismo de defensa. Y esto ciertamente que es por una cosa muy instintiva y muy natural, ¿verdad?, de nosotros. Es un poco la supervivencia. O sea, todos tenemos esa defensa, o sea, tenemos que defendernos, porque si nosotros también sacamos ese muro,
nos lastima, ¿verdad? Y eso nos duele, eso nos deja mal, eso nos puede llevar en la depre, ¿verdad? Pero el asunto es que algunos ya de letra y te iban ya. Entonces ya asama la raya, ¿verdad? Ya asama la raya. Está bien, o por ahí alguna vez uno se defiende en un momento exacto, pero recordemos que después nosotros tenemos nuestro policía aquí. Vea con la ñan de conciencia ahí. Ñan de conciencia vea va bendiga tú y un motador. Ni de ni se ni va bendiga tú y un motador la conciencia. Amba eres ni se bendiga tú y ni motador. Porque se hay cua pona, va a la ya pues se hay cua pona, va a la calcular va a la ya posee amba a la ya poe, ¿entiendes? O sea, a la conciencia no le podemos engañar, queridos hermanos. Vos me podés engañar a mí, me podés venir y decir, padre, yo en realidad no le robé, a tu ya de mondaje de yapo. Y entonces, bueno, yo confío en lo que vos me decís, ¿verdad? O sea, tampoco yo puedo entrar, porque la conciencia es tu conciencia. Y esto es lo que justamente nosotros encontramos, miren, en la primera reflexión del libro del Génesis, ya que es un libro, ¿verdad?, que comienza con un aspecto maravilloso, diciendo quién es el hombre y nos va definiendo a nosotros. Génesis capítulo 3, versículo 8, dice que el Señor camina, ¿verdad?, por el jardín después del pecado. Y entonces lo primero que hace es llamarle a ¿dónde estás? Hoy por ahí mereína. Escuché tus pasos en el jardín y por eso me escondí. Y donde ya lo año motavete, amba ya pomba era, achevelar cañiche, uy. Y donde ya no digo ahí ¿verdad? O sea, porque el Señor pues quiere que nosotros tomemos, estas son las famosas preguntas retóricas. Y cuando te dice ¿dónde está? No quiere decir geográficamente GPS, me voy con ir y anda y cuál me voy para ella, llevar el cañiche. Y donde ya vamos a inventar la GPS, Génesis me va a la GPS. Hoy cuando vamos a ver pitaína, vamos a detrás de qué árbol estamos escondidos, ¿verdad? Pero aquí quiere decir detrás de qué cosas. En nuestra conciencia nosotros estamos escondidos. ¿Detrás de qué cosas estamos escondidos? Detrás de avaricia, detrás de la sensualidad, detrás de la pornografía, detrás de las licitaciones corruptas, detrás de los vicios. ¿Será que tienen que venir desde afuera, de otros países, para decirnos significantly, you are corrupt? Significativamente somos corruptos. Ese pico la otro te tae uana ñande umimba umia lleva. Ñande pico da ya esa cuai ba. Según maigo ella como agendúa esa. Todos sabemos. La pisa y te ve pico ñande ña continúa. Otro uana muy ñande ora y ñande diga tuibe allá. Diga tu. Pero después enseguida, ¿verdad?, reaccionamos y decimos, no, demuéstrenme dónde está, si no hay guay, peruche la cuatía, peruche espea, peruche, ¿no? Pero nosotros luego todas esas cosas, se pico afirmatan de ir a la secorruto, se pico afirmatan de la secorruto, pero estamos todos locos, ¿verdad? Demuéstrenme. Yo creo que hasta ahora, ¿se acuerdan ese caso, verdad? No sé, que vino aparatos, creo que vinieron, no sé de dónde, de la China, no sé de dónde era que vinieron. Ustedes saben que hasta ahora no encontraron todavía, hasta ahora no se sabe quién firmó y quién autorizó, yendo y cuándo llevaba la firma autorizada. Lo que sí que ula avión, o ula instrumento, o ua, eyula, cuadave. Pero pese y tebe, digo. Somos o tan inútiles somos que no sabemos, no podemos encontrar, pobrecito, ni catuila yayujú. Nos han engañado, pero de una manera, pero tan admirable. Qué bárbaro. ¿A qué punto llegamos, verdad, queridos hermanos? Pero todo después decimos, sí, yo, padre, la bendición y todo eso. A veces llegó. En fin, a este día de Yara entonces, pero ustedes dicen, no tienen que condenar por eso, sino que sobre todo, ¿saben qué? Ante situaciones concretas, porque dice, un ciego nunca puede guiar a otro ciego, ¿verdad? Entonces lo que tenemos que hacer aquí es darnos cuenta
Les volcarán sobre el regazo una buena medida, apretada, sacudida, desbordante, porque la medida que ustedes usan con los demás se usará con ustedes. Si nosotros, queridos hermanos, usamos esta medida con nuestra pobre gente, con nuestro pueblo, ahí en ese lugar que se te ha confiado, ¿verdad? Queridos hermanos, la misma medida con Yepuruta y ayer. Y desde aquí nace todo, ¿verdad? El movimiento también apocalíptico, ¿verdad? Porque el movimiento apocalíptico pues dice, no hay por y la justicia en el mundo terreno. Y entonces proyecta, aquí está, solamente la intervención de Dios. Ahí está. Y entonces desde ahí nosotros entendemos, ¿verdad? Y eso lo dejamos en manos de Dios. Por eso nosotros no vamos a poder juzgar a nadie en este sentido. Claro que vamos a juzgar sobre los hechos, y tendríamos que hacerlo, ¿verdad? Lastimosamente esas cosas, esos hechos que se ven, no lo hacemos. Y entonces, en el aspecto espiritual, evidentemente que eso lo vamos a dejar en manos de Dios, ¿verdad? Pero tenemos que ayudarnos. Para eso es, entonces, este Evangelio de Jesús del día de hoy, San Lucas. Lucas es muy exigente. Y estamos justamente en este mes que le dedicamos, ¿verdad?, a la palabra de Dios. Estamos hoy en este día, viernes 9 ya estamos, ¿verdad? Todo este mes le vamos a dedicar a la palabra de Dios, a la Biblia. Así es que vamos a entender, procurar entender lo que la palabra de Dios nos va diciendo y que nos ayude sobre todo a salir y a cambiar, a tener vida nueva, a dejarnos llevar por la propuesta de Jesucristo, que nos quiere, que nos ama y quiere que vivamos bien como hijos suyos. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos ahora ante el Señor todas nuestras intenciones. A cada intención respondemos, Señor, ayúdanos a ser fraternos. Señor, ayúdanos a ser fraternos. Por nuestra Iglesia, para que siempre esté atenta para descubrir y reconocer sus limitaciones, oremos al Señor. Señor, ayúdanos a ser fraternos. Por el Papa, los obispos, sacerdotes, religiosos, religiosas y laicos, para que encuentren protección ante las adversidades y sigan las enseñanzas del Señor, oremos al Señor. Señor, ayúdanos a ser fraternos. Por nuestras familias, para que fomenten la fraternidad y la comunión entre los miembros, oremos al Señor. Señor, ayúdanos a ser fraternos. Por nuestros difuntos, para que gocen la salvación por la misericordia del Dios Padre, oremos al Señor. Señor, ayúdanos a ser fraternos. Padre misericordioso y bondadoso, escucha todas estas oraciones que acabamos de presentarte. Por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Un niño se te acercó aquella tarde, sus 5 panes te dio para ayudarte. Los dos hicieron que ya no hubiera hambre. Los dos hicieron que ya
Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio, para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oración. Dios nuestro, fuente del amor sincero y de la paz, concédenos glorificar tu nombre con estas ofrendas que te presentamos, y por la participación en la Eucaristía, ayúdanos a vivir unidos en un solo corazón. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo darte gracias y deber nuestro alabarte, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, en todos los momentos y circunstancias de la vida, en la salud y en la enfermedad, en el sufrimiento y en el gozo, por tu siervo Jesús nuestro Redentor. Porque Él, en su vida terrena, pasó haciendo el bien y curando a los oprimidos por el mal. También hoy, como buen samaritano, se acerca a todo hombre que sufre en su cuerpo o en su espíritu y cura sus heridas con el aceite del consuelo y el vino de la esperanza. Por este don de tu gracia, incluso cuando nos vemos sumergidos en la noche del dolor, vislumbramos la luz pascual en tu Hijo muerto y resucitado. Por eso, unidos a los ángeles y a los santos, cantamos a una voz el himno de tu gloria. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes.
Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre. Sangre de la alianza nueva y eterna, que sea derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro obispo, con todos los obispos que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Te pedimos también, Señor, que te acuerdes de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. De todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu presencia. Y ten misericordia de cada uno de nosotros. Con María, la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora, queridos hermanos, con mucha fe y con mucha confianza decimos la oración que Jesús nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras seguimos esperando la segunda y definitiva venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu Evangelio, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Dios de amor, el Cordero que se entregó por nuestros pecados. Misericordia, misericordia.
Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno en que entres a mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Jesús, aquí presente en forma real, te pido un poco más de fe y de humildad, y así poder ser digno de compartir contigo el milagro más grande de amor. Milagro de amor tan infinito en que tú, mi Dios, te has hecho tan pequeño y tan humilde para entrar en mí. Milagro de amor tan infinito en que tú, mi Dios, te olvidas de tu gloria y de tu majestad por mí. Y hoy vengo lleno de alegría a recibirte en esta Eucaristía. Te doy gracias por llamarme a esta cena, porque aunque no soy digno, visitas tú mi alma. Milagro de amor tan infinito en que tú, mi Dios, te has hecho tan pequeño y tan humilde para entrar en mí. Milagro de amor tan infinito en que tú, mi Dios, te olvidas de tu gloria y de tu majestad por mí. Gracias, Señor, por esta comunión. Oración final. Señor nuestro, que alimentas y vivificas a tus fieles con tu palabra y con los sacramentos del cielo, concédenos aprovechar de tal manera estos dones de tu Hijo amado,
que merezcamos participar siempre de su vida divina. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía. Ahora vamos a dirigirnos a nuestra mamita del cielo, que es siempre auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Podemos, queridos hermanos, continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que tengan un hermoso día. Que Dios les bendiga a todos. Quiero caminar contigo, María, pues tú eres mi madre, eres mi guía. Tú eres para mí el más grande ejemplo de santidad, de humildad. Quiero caminar contigo, María, no solo un momento, todos los días. Necesito tu amor de madre, tu intercesión ante el Señor. Guía mis pasos, llévame al cielo, bajo tu manto no tengo miedo, llena de gracia,
adoren alegría. Tú que até o fim permaneceste fiel na cruz, fiel a Jesus. Guia meus passos, leva-me ao céu. Sobe teu manto, não tenho medo. Cheia de graça, Ave Maria. Te ofereço a minha vida. Santa Mãe de Deus, recorro à tua proteção. Te entrego a minha alma e coração. Guia meus passos, leva-me ao céu. Sob teu manto, não tenho medo. Cheia de graça, Ave Maria. Te ofereço a minha vida. Guia meus passos, leva-me ao céu. Sob teu manto, não tenho medo. Cheia de graça, Ave Maria. Te ofereço a minha vida. Cualquier obra, así uno la haga bien, si no la haces con ternura, con dulzura, transmitiendo paz, esa obra realmente ya no transmitirá lo que Dios quería transmitir. Hoy en día me toca trabajar con muchos jóvenes de la generación X. Es una generación que vive todo el día escuchando a un rapero suicida, que le encanta lamerse las propias heridas. Es una generación que tiene mucho miedo. Siempre les recomiendo a los jóvenes de esa generación: sal de ti mismo, abraza a tu familia, trabaja, apaga el bendito celular. Algunas personas me podrían preguntar: sí, pero si lo bonito del trabajo es poner la propia habilidad al servicio de los demás, entonces, ¿qué puede hacer, por ejemplo, un niño con síndrome de Down? En realidad, estos niños sacan lo mejor de las otras personas, sacan de las otras personas su capacidad de amar, y esto es lo más valioso que tenemos. El servicio también es fecundidad. Hay un poema oriental que dice: le dije al almendro, hermano, háblame de Dios, y el almendro floreció. Cuando queremos discernir, muchas veces nos preguntamos: ¿quién soy? Una pregunta también muy importante es: ¿para quién soy? En nuestra vida, en algún momento podemos experimentar cuando otra persona se vuelve una motivación para trabajarnos a nosotros mismos y poderle ofrecer algún día a esa persona la mejor versión de nosotros. Y esta motivación hace que te quieras jugar la vida por la otra persona. ¿Qué es jugarse la vida? Es servirle sin importar el costo y sin importar hasta cuándo. Andrés, en el Evangelio, después de encontrarse con Jesús, busca a su hermano Simón y lo lleva a donde Cristo. Amar es buscar el bien del otro, y el mejor bien que podemos hacer por los demás es ayudarles a vivir cerca de Dios. San Agustín decía: la conversión de un pecador le cuesta más a Dios que la creación de todo el universo. Cuando escuchamos esta frase nos parece como exagerada. Sin embargo, vamos a analizarla. ¿Qué tuvo que hacer Dios para crear el universo? Hágase la luz, y la luz se hizo. Dios realmente, para crear el universo, solo da una orden y las cosas se crean. En cambio, ¿qué tiene que hacer Dios
para la conversión de un pecador. Dios, aun siendo todopoderoso, es limitado por nuestra libertad. Dios no nos puede obligar a convertirnos. Para nuestra conversión, Dios envió patriarcas como Abraham, envió profetas, reyes, tuvo un pueblo elegido al que protegió y ayudó, y aún así las personas no creían en él. Dios mismo se hace hombre y es la persona más increíble, una persona amable, buena, que ayuda a los demás, y aún así, ¿qué hace el hombre? Lo crucifica. Todo eso lo tuvo que hacer Dios para nuestra conversión. Imagínate que tú te puedes involucrar en el proyecto de salvación de Jesucristo. No hay ningún otro proyecto en el mundo más especial en el que te pudieras involucrar que en este. Si viniera el hombre más rico del mundo y te diera millones de dólares para poder trabajar por algo, no habría nada tan especial como poder ayudar a Jesucristo a que alguna persona pueda llegar al cielo a ser feliz eternamente con Él. Esto hace que ya uno no solo busca acercar a otras personas a Dios como por resignación, sino que uno le dice a Dios: Señor, envíame, quiero ayudar a otras personas a que se acerquen a ti. No quiero ser indiferente cuando veo a tantas personas que sufren porque están lejos de ti. Y cuando buscamos ayudar a otros a estar cerca de Dios, tengamos la confianza de que realmente Él actuará. También la fecundidad lleva un cierto desprendimiento. Recuerdo cuando entré en el seminario que mi mamá me envió una carta que decía: me di cuenta que amarte significaba dejarte ir. El desprendimiento y el amor deben ir siempre juntos para asegurarse de que ninguno de los dos se convierta en egoísmo. Una gran pregunta en nuestra vida es: ¿he dado la vida por alguien? Ojalá que al final de nuestra vida podamos responder esta pregunta diciendo sí. Es muy importante que tratemos en este curso el tema de la toma de decisiones. Muchas veces tenemos que decidir, pero no podemos hacerlo porque no hemos aprendido a conectar con nosotros mismos. No sabemos qué sentimos, no entendemos ni hemos aceptado eso que sentimos. Podemos tener libretas y notas en el teléfono con miles de deseos. Deseo aprender a tocar guitarra, deseo aprender italiano, deseo visitar China, deseo comprarme un caballo e incluso hasta deseo algún día ordenar mi cuarto. Tienes que decidir. Y esta decisión no es solo entre A o B. Esta decisión va a influir en quién eres. La vida tiene sus ritmos y sus tiempos. Terminas de estudiar y quieres saber si sigues estudiando o si trabajas. Tic-toc, tic-toc. No sabes si volver con tu exnovia o buscarte otra. Tic-toc, tic-toc. Llevas 4 años con una novia y no sabes si casarte con ella. Tic-toc, tic-toc. No sabes si quedarte con la duda para siempre o entrar en un seminario. Tic-toc, tic-toc. Tienes que decidir. Y el hecho de no tomar una decisión ya implica que estés tomando otra. Hay diversas maneras de servir a los demás. Y por eso es tan importante que sepamos decidir. Te voy a ofrecer 5 principios para poder tomar decisiones. El primer principio es saber qué estás buscando. Es decir, cuál es tu proyecto de vida. Y así podrás evaluar si las decisiones pequeñas que tomas en tu día a día van de acuerdo a lo que estás buscando o más bien te alejan de eso. El segundo principio es que tomes tus decisiones de acuerdo a valores a largo plazo y no de acuerdo a sentimientos de momento. El tercer principio es que reflexiones antes de tomar una decisión. Esto incluye también consultar a personas que realmente puedan saber de esto. El cuarto principio es que renueves tus decisiones todos los días. Por último, el quinto principio es que mantengas tu meta en un lugar visible. Si puedes, ponla en tu cuarto, ponla en tu espejo, en algún lugar en donde la puedas ver todos los días.
San Ignacio, en su libro Los ejercicios espirituales, nos presenta los 3 tiempos para tomar decisiones. San Ignacio escribe: el primer tiempo es cuando Dios nuestro Señor mueve y atrae la voluntad de tal manera que sin dudar ni poder dudar, esa alma bien dispuesta sigue lo que se le propone, como San Pablo y San Mateo lo hicieron siguiendo a Cristo. Quiero aclarar que este primer tiempo del que habla San Ignacio es una gracia especial que viene de Dios, en el cual la persona tiene una claridad grandísima sobre lo que Dios le está pidiendo. Un ejemplo de esto puede ser San Pablo, cuando se cayó del caballo y tenía una claridad absoluta de que realmente Cristo había sido quien le había salido al encuentro. Ahora hablaremos del segundo tiempo. San Ignacio escribe: cuando se obtiene suficiente claridad y conocimiento por experiencias de consolaciones y desolaciones y por experiencia de discreción de varios espíritus. En este tiempo se discierne a partir de la consolación y la desolación. La consolación la llama San Ignacio: todo aumento de esperanza, fe y caridad y toda alegría interna que llama y atrae a las cosas celestiales y a la propia salud de su alma, aquietándola y pacificándola en su Creador y Señor. Es decir, la consolación es cuando nos sentimos cerca de Dios, cuando sentimos que estamos creciendo en nuestra fe y en nuestra caridad. En cambio, San Ignacio dice lo siguiente sobre la desolación: llamo desolación todo lo contrario a la consolación, así como oscuridad del alma, turbación en ella, inclinación por las cosas bajas y terrenas, inquietud de varias agitaciones y tentaciones, moviendo a desconfianza, sin esperanza, sin amor, hallándose el alma toda perezosa, tibia, triste y como separada de su Creador y Señor. Además, San Ignacio nos ofrece 2 grupos de reglas para discernir a partir de las consolaciones y las desolaciones. Está el grupo de las 14 reglas de la primera semana y luego el grupo de las 8 reglas de la segunda semana de los ejercicios. Un ejemplo del discernimiento a partir de las consolaciones o las desolaciones es el siguiente. Puedes pensar en cuáles han sido esos momentos en tu vida en donde realmente te has sentido muy cerca de Dios. Cuando recuerdas esos momentos pueden ser momentos orientativos en tu vida. En cambio, esos momentos en donde te has sentido realmente lejos de Él pueden ser momentos que no son orientativos, que realmente no te ayudan a tomar una decisión sobre lo que Dios quiere. Otro ejercicio podría ser: te proyectas durante una semana como si hubieses tomado una decisión y te piensas de esa manera y te sueñas de esa manera. Y luego, durante otra semana, te proyectas como si hubieses tomado la otra decisión. Y así vas viendo qué vas sintiendo en tu corazón y a partir de esos movimientos puedes ir descubriendo qué es lo que Dios quiere. El tercer tiempo que propone San Ignacio es mucho más concreto y muchísimo más fácil de practicar. Este tiempo incluye 2 modos. Los voy a decir paso por paso, tal cual como los explica San Ignacio en su libro de los ejercicios espirituales. El primer modo incluye los siguientes 6 puntos. Primer punto: consiste en ver sobre qué tengo que decidir. Es decir, ahí establezco la materia de discernimiento, qué es lo que voy a elegir. El segundo punto: tener presente el fin para el que he sido creado, que es alabar a Dios y salvarme. Además, estar indiferente de tal forma que solo quiera hacer la voluntad de Dios. Es decir, realmente lo que quiero es hacer la voluntad de Dios. Así tengo una preferencia por una opción, por encima de esa preferencia quiero hacer la voluntad de Dios. Tercer punto: pedir a Dios la gracia de que mueva mi voluntad hacia lo que quiere de mí. Sabemos que el discernimiento es una gracia, por eso pedimos a Dios ayuda para que nos permita elegir su voluntad. Cuarto punto: ver las ventajas y desventajas de una u otra opción, de acuerdo a la mayor gloria de Dios
y la salvación de mi alma. Es decir, puedes en una hoja colocar las ventajas de una decisión y las desventajas de esa decisión, pero tomando en cuenta que son las ventajas y desventajas a partir de lo que le va a dar mayor gloria a Dios y lo que va a ayudar más a la salvación de tu alma. Quinto punto, mirar hacia dónde se inclina más la razón, ya que se debe tomar la decisión más a partir de la razón que de la preferencia sensible. Realmente intentas tomar la decisión más inteligente, ya que Dios nos dio la razón para que con el buen uso de ella podamos también discernir. Sexto punto, llevar la decisión a la oración delante de Dios para que Él la pueda recibir y tal vez confirmar. Ahora explicaré el segundo modo que presenta San Ignacio en el tercer tiempo. El segundo modo para hacer una buena elección contiene las siguientes 4 reglas y una nota. Regla 1. Que el amor que me lleva a elegir una u otra cosa descienda de Dios, para que el amor a la cosa que se elige sea por amor a Dios. Básicamente este punto consiste en la santa indiferencia, querer por encima de todo hacer la voluntad de Dios. Regla 2. Mirar a alguien que no conozco y deseando lo mejor para él, pensar en qué le diría para que le dé mayor gloria a Dios nuestro Señor y mayor perfección de su alma. Es decir, te imaginas a una persona igual a ti, con tu misma familia, con tus mismas características, y te preguntas, ¿qué le recomendaría yo a esta persona en esta situación para ayudarle a dar mayor gloria a Dios y a salvar su alma? Regla 3. Considerar como si estuviese en el momento de mi muerte y pensar en qué me hubiese gustado haber elegido. Imagina que estás discerniendo sobre irte un año de voluntariado a África o no. Te imaginas a los 80 años, cerca del momento de tu muerte, y piensas, en ese momento, a punto de morir, ¿qué me hubiese gustado más haber elegido? Regla 4. Considerar el día del juicio delante de Dios y pensar qué querría haber elegido. Luego a estas reglas, San Ignacio ofrece esta nota. A partir de estas reglas se toma la decisión y se pone la decisión en oración delante de Dios, para que Él la reciba y tal vez la confirme. La tarea que te quiero dejar con esta conferencia es que elijas una materia de discernimiento, algo sobre lo que quieres decidir, y luego hagas un discernimiento a partir del tercer tiempo de San Ignacio. Puedes anotar las ventajas y desventajas, como dice San Ignacio en el primer modo, o puedes imaginarte a alguien que está en esa misma situación y te preguntas, ¿qué le recomendaría yo? Como dice San Ignacio en la segunda regla del segundo modo. También, por ejemplo, puedes aplicar la tercera regla del segundo modo, que consiste en imaginarte en el momento de tu muerte y pensar en qué te hubiese gustado haber elegido. Ahora, quiero proponerte una dinámica. Si estás viendo esta conferencia con un grupo de personas, pueden hacer esta dinámica juntos o también la puedes hacer solo por tu cuenta. La dinámica consiste en lo siguiente. Imagínate que hoy es el día de tu muerte. Piensa, ¿qué es lo que más ha valido la pena en tu vida? Si estás en grupo, puede cada uno decir qué es lo que piensan que más ha valido la pena. Si estás solo, simplemente reflexiona. Realmente muchas veces dedicamos mucho tiempo y esfuerzo a cosas que tal vez al momento de nuestra muerte no han valido tanto la pena. En cambio, tal vez muchas veces descuidamos cosas sumamente importantes que al momento de nuestra muerte realmente serán las que habrán valido la pena. Durante esta conferencia hemos visto en el Evangelio cómo Andrés, después de encontrarse con Jesús, fue a buscar a su hermano Simón y lo llevó donde Jesús. Por eso, esta conferencia se resume solo con una palabra: servir. Esperemos que después de este encuentro con Dios durante este curso puedas salir de ti mismo y busques servir a los demás. Muchísimas gracias y que Dios te bendiga.